¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Amén. Lugar donde se dio esta palabra, Oriente Próximo, año 1440 a.C. El Señor Dios hablando en Deuteronomio, capítulo 28, 7. En realidad voy a decir varios versículos hasta entrar al capítulo central. Si querés lo anotás allí, yo voy avanzando. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este es un lindo texto como para hacer un mensaje de guerra, ¿no? Que el Señor dice su palabra que estará con nosotros y los enemigos que se levanten van a huir y por 7 caminos huirán. Gloria a Dios. Esa promesa es para nosotros también. Bueno, otro lugar, Shomrom, que significa torre de vigilancia, más conocida como Samaria, año 800 a.C., es decir, varios años más para acá. Aproximadamente 4 hombres hablando ahí en Segunda de Reyes, y ahí sí vamos a tener marcado la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto, hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? Amén. Padre amado, Padre bueno, gracias. Gracias por la vida, Señor, que nos diste. Gracias por la salud. Gracias porque pudimos levantarnos, caminar, hacer nuestras cosas. Gracias porque pudimos entrar a este auditorio, a esta sala, a esta casa de oración. Te pudimos adorar, pudimos hablar contigo, Señor, y otra vez lo estamos haciendo ahora. Padre, ahora queremos que nos hables, Señor, a través de tu palabra una vez más. Lo necesitamos como el cuerpo necesita el alimento físico. Esa palabra que purifica nuestras almas, esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos disciplina, esa palabra que nos desafía y nos sana. Gracias, Señor. Dame la gracia para poder compartirla. Amén. Amén. Bueno, Segunda de Reyes 7:9 dice, entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Digan conmigo, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, dice aquí el texto, y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. El título del mensaje de hoy le titulé Ayúdanos, ayúdanos. Qué importante que es la ayuda, qué importante es poder recibir una ayuda y qué importante que es ayudar. Samaria, hubo un gran hambre en Samaria. Ustedes, les invito a que lean Segunda de Reyes 6, 7 después en su casa. La verdad que es para hacer una serie de Netflix. Realmente es apasionante cómo Dios se mueve, cómo se ve al malo, al malvado, y cómo se ve al siervo de Dios, cómo se ve la gloria del Señor manifestada. Hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de un estado de sitio, el sitio de Samaria. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 monedas de plata. Cabe mencionar que el asno es un animal impuro, inmundo para el judío, y ellos no podían ni siquiera tocarlo. Los sacerdotes, los hombres, los levitas, no podían acercarse a un burro, y mucho menos comerlos. Pero en aquel tiempo era tal el hambre que había que estaban dispuestos a hacerse una sopa de cabeza de asno, y valía ni más ni menos que 80 monedas de plata. El bloqueo a Samaria, porque eran los
Los sirios, los asirios hicieron algo terrible, le hicieron un bloqueo, como se hacen hoy a los países cuando quieren hundirlo, quieren quebrarlos, los bloquean, no pueden comprar ni vender. La ciudad de Samaria era la capital del reino de Israel, que se había dividido del reino de Judá. Esta ciudad se había apartado de Dios y por lo tanto no contaba con la protección de Dios y cayó en manos de Siria. Yo pensaba cuando leía esto, usted cuando lee el Éxodo, cuando lee el Pentateuco o la Torá y ve la promesa del Señor al pueblo de Israel, ¿no? Lo saca de Egipto, pasan por el desierto y lo llevan a la tierra prometida. Aquí ya estaban en la tierra prometida, muchos años después. Y por su desobediencia perdieron la tierra prometida. Fueron sitiados, fueron echados de su tierra, el exilio, el cautiverio, todo a causa de la desobediencia. La profecía se dio 600 años antes que acontezca esto en tiempos de Eliseo. Es decir, en el año 1440 antes de Cristo. Vamos a leerlo, Deuteronomio, capítulo 28. ¿Se puede tomar esto, pastor? O es alcohol en gel, ¿no? Deuteronomio 28, comenzando desde el 1. Mi Biblia dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová, y ese es el texto que leímos al inicio, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esta promesa, mientras ellos obedecieron, estaba sobre ellos. La bendición del Señor, la bendición de Jehová, el cerco de fuego de la bendición de Dios estaba sobre el pueblo mientras obedecía la ley de Dios. Pero ¿qué sucede más adelante en el mismo capítulo, versículo 15? Maldiciones por la desobediencia. ¿Qué pasó con el pueblo? Desobedeció. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué significa eso? Es lo que pasó en Samaria. Se comían a sus propios hijos. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 600 años antes que acontezca, Dios estaba advirtiendo. Amados, Dios es un Dios de amor, que hoy le adoramos a ese Dios de amor que su gracia nos ha salvado. Pero también es un Dios de advertencia y Dios advierte al pueblo. Si le obedecen, todas las bendiciones espirituales y materiales vendrán, pero si desobedecen, viene maldición. Hambre. Ustedes conocen la situación, el rey estaba allí angustiado por la azotea del palacio y ve una mujer, lo llama, rey, le dice, ¿qué quieres, mujer? Tenemos hambre. Ayer comimos a mi hijo y esta mujer no quiere ahora cocinar a su hijo. Fíjense qué terrible, canibalismo. Uno lee a veces tan rápido, pero es terrible el nivel de desolación y de bajeza humana que han llegado. Tanto que el rey desgarró su vestidura, si se pudo ver su cilicio debajo de sus ropas reales. ¿Y a quién le echó la culpa el rey? Al profeta.
Dice, vive Dios, dice encima, se hace el espiritual, vive Dios que si la cabeza de Eliseo sigue en su cuerpo, Dios me castigue, dice, parafraseando, ¿no? Había hambre. ¿Alguna vez tuvieron hambre? ¿Alguien pasó hambre? Hambre. El hambre es algo, alguien me dijo una vez que el hambre es un dolor en el estómago por no estar semanas y semanas sin comer. Y un padre está dispuesto a hacer cualquier cosa por no ver a su hijo morir de hambre. Le voy a contar brevemente, ¿no? Porque mi testimonio, a veces yo escucho cada testimonio, ¿no? Que este fue adicto a, no sé, a la anfetamina, a la LSD, al JCB, no sé, tantas cosas. Y yo fui adicto, no sé, a la Sindor. Pero bueno, pero el Señor me salvó, que eso es lo importante. Pero pienso yo, ¿dónde estaría hoy sin el Señor? Y yo pasé hambre cuando fui niño. A causa del pecado, mi padre, él estaba sumido en el alcoholismo. Mi madre me había abandonado, tenía 5 años. Y vivíamos en la calle. Entonces recuerdo, cuando yo preparaba este mensaje, digo, bueno, esto viene a colación. De niño fui tan pobre, pero tan pobre, que era más pobre que el Chavo. Y que esta situación de pobreza me llevó en mis 8 o 9 años de edad, tendría por allí, a desarrollar una habilidad, una velocidad mental por el hambre. Y recuerdo que en el barrio, yo me crié, miren cómo son las cosas, ¿no? Esos misterios de Dios, pastor. Yo me crié en Berazategui. Y Dios después, casi 40 años después, me lleva de vuelta a aquel lugar, a pocas cuadras donde yo me crié, a establecer una iglesia. Y saben que tenía una vecinita, que ellos tenían una hermosa casa y se ve que eran gente que estaban bien. Y me quería mucho esa niñita, teníamos 8 o 9 años y jugábamos. ¿A qué querés jugar? Jugábamos al almacén, nos juguemos al restaurante, le decía yo, al bar. Yo conocía el bar porque mi papá hablaba siempre del bar, que iba a comer sándwiches, pero no iba a comer sándwiches, iba a hacer otra cosa. Entonces le decía, pero hagámoslo real. ¿Tenés por allí fiambre, una fetita de jamón, de queso? Y la nena venía con su bandeja. Y yo le pagaba con hojas del árbol. Bueno, esto toma tanto, me comía el sándwich. Bueno, quiero más, tengo más plata. Agarraba las hojas de los árboles. Y eso no me puedo olvidar. Lo que es el hambre, ¿no? Es triste. Cuando mi padre escuchó esto una vez, lloraba porque no lo sabía. Él estaba sumido en el alcohol. Y recuerdo la primera vez que me hablaron y me enseñaron sobre Jesús y sobre el Evangelio. Ustedes van a ver que todo tiene relación, no es que estoy contando porque quiero contar, no. De hecho, no he contado esto en muchos lugares. Yo viví en un barrio llamado, después de Berazategui, viví en un barrio llamado Isla Maciel. No sé si algunos se ubican, eso está en Avellaneda. En la casa de mi abuela Delia, que ya partió con el Señor. Un día de verano llegaron a la puerta de casa unos jóvenes, así como los chicos, como Fede, como Juli, como los chicos, jovencitos. Bueno, cuando yo los conocí a ellos aquí en La Ferrere, eran todos pibitos, están todos casados, tienen su familia, bien, los felicito. Pero bueno, vinieron estos niños, estos jóvenes, hoy los vería como niños, pero estos jóvenes, invitando puerta a puerta a los niños de las casas para asistir a la EBDB, E larga, D corta. ¿Qué era? Escuela Bíblica de Vacaciones. No tengo ninguna duda que esos hermanos que salieron al barrio puerta a puerta, antes de salir a invitar a esos niños, oraron al Señor. Pidieron la guía del Señor. Yo tenía 9 años de edad y allí fue donde conocí al Señor. Allí me llevaron a la iglesia de Isla Maciel, la iglesia de Dios, y allí me predicaron del Evangelio. Es más, lo tengo en la cartera, pero no voy a hacer tanto lío, pero conservo, después si quieren se los muestro,
conservo el manual, que tiene más de 45 años, de la escuelita. Mi mamá lo tenía y se lo incauté, como testimonio. ¿Sabes para qué? ¿Para qué te digo esto? Si vos estás con los niños, hoy el pastor hablaba de la instrucción a los niños. Amados, es tan importante. No sabés a quién estás ayudando, no sabés a quién estás salvando. El día de mañana puede ser un pastor como quien te habla. O no hace falta ser un pastor, un hijo de Dios, que viva y predique el Evangelio. ¿Cómo fueron los acontecimientos que me permitieron encontrarme con Jesús? Una situación de extrema pobreza, como les conté, abandono y peligros de todo tipo, lo que ustedes se puedan imaginar, por todos los peligros pasé. Era el año 1976, en pleno golpe de Estado militar en Argentina. Mi padre fue secuestrado, tuvo 2 meses secuestrado. Y allí cuando lo llevan a mi papá, lo golpean, lo esposan, a él y a otro, tenía una relación con otra persona que estaba metido en la izquierda. En aquel tiempo era muy peligroso estar en esas cosas. Y mi padre estuvo desaparecido. Y antes de llevarlo, le dijeron, ¿a dónde lo llevaron? Lo llevamos al pibe, a mí, a la casa de mi abuela, a la vuelta de la iglesia. Entonces Dios hace cosas que no entendemos, que redundan para bien. Por ahí estás pasando alguna situación que no entendés, decís, no puede ser, yo amo a Dios o yo busco a Dios y las cosas me salen mal. Dios, todas las cosas, dice, a lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo no lo conocía al Señor, pero Él me amó primero a mí. Por eso la palabra del Señor dice, ustedes no me buscaron a mí primero, yo los amé, yo los llamé a ustedes, no ustedes a mí. Podría contarles infinidades de situaciones, pero voy a dejarlo allí. Pero mi vida corrió peligro mucho tiempo, pero el Señor me preservó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque alguien me ayudó. Alguien fue a la puerta de mi casa, yo estaba desesperado, mi padre estaba desaparecido, mi madre ya no existía para mí, pues no la conocía a mi madre. Y alguien vino y se ocupó de mí. Y me llevaron, me dieron una taza de leche, galletitas y la palabra de Dios. Y nunca más, hasta el día de hoy, he olvidado ese momento. Por eso lo que vos hagas para Dios, para compartir la palabra del Señor, tiene trascendencia eterna. Nuestras vidas son un continuo servicio. De hecho, vos trabajás en algo que es un servicio. Si sos mozo de un restaurante, haces un servicio a cambio de un pago, obviamente, pero es un servicio, un intercambio de servicios. La vida es servir y ayudar. Hasta para nacer necesitamos la ayuda de otro. Y a partir de ahí es un constante ciclo de dependiente ayuda. Vas a necesitar que cuando sos niño te alimenten, si sos bebé, que te cambien, que te bañen, que te protejan, que te curen, etcétera, 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 hasta el día que comenzás a crecer. Aun cuando se cumple la edad de la independencia. ¿Cuándo es la edad de la independencia de una persona? ¿A qué edad se es independiente? Bueno, hay algunos que tienen 40 años todavía siguen dependiendo del papi, pero bueno, sí me dicen por ahí, amén, me dicen, ¿no? Bueno, creo que son los 18 años ya uno ya puede independizarse, ¿no? Pero igual seguirás necesitando de alguien que te enseñe en ese empleo nuevo que comenzaste, que te explique cómo es, que te vaya dando las primeras, ¿no? Ayuda. Con ese material difícil de la universidad, de la facultad, de la primaria o la secundaria, necesitas que alguien te ayude. Vas a necesitar más adelante un esposo o una esposa para que se ayuden mutuamente y formar una familia. Y así continúa la vida de servicio y de ayuda. Pero sobre todas las cosas necesitamos imperiosamente de Dios. Y no tan solo para las cuestiones de la vida existencial y material, sino para lo que realmente importa, para nuestra eternidad, que es lo que realmente importa. Él ya se ha ocupado de nuestra salvación. Hace ya 2000 años sucedió eso. Ya Dios, siempre digo esto, el Señor ya dio todo, no hace falta pedirle más nada.
dio su vida, hasta la última gota de su sangre derramó. Su dignidad, todo fue pisoteado, fue maltratado por nosotros. Ya dio todo. Todo lo demás que a veces se pide son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios, vivan justamente y todo lo demás vendrá añadido. Ayúdanos, digan conmigo, ayúdanos. Por favor, leamos Hechos capítulo 16, que ese es el capítulo central, o el versículo central. Hechos 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. El idioma griego es como nuestro español. Por ejemplo, la palabra llama tiene 3 significados. Llama de fuego, llama de hola, vení, te llama, y la llama que llama, el animalito. O sea que la misma palabra, según el contexto, tiene su significado. Lo mismo pasa con el griego. Cuando dice pasa, no es el pasa que aparece en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé un altar, dice Pablo ahí, cuando ve la idolatría, ¿no? Acá es otra palabra, pasa, en griego es dierjomai, que es andar, visitar, ir. En cambio, nuestro texto, ayúdanos, de la visión de Pablo, es diavaino, y es algo más que simplemente ir a un lugar, como uno pasa de pasada, no. Significa atravesar, significa molestarse e ir a un lugar. ¿Viste cuando decís, tengo que ir a trabajar? Uno tiene que ir a un lugar porque necesita ir o acudir a la ayuda de alguien. Y ayúdanos es la palabra voetseo, que significa auxiliar, aliviar, socorrer, acudir a un llamado. Eso significa ayúdanos o ayuda. ¿Cuántos aquí fervientemente quieren servir al Señor? La respuesta es obvia. Como dijo hoy el pastor, si alguien está aquí es porque ama al Señor, obviamente, ¿no? Entonces, sí, claro, quiero servir al Señor. Qué lindo cuando Dios respalda la predicación, cuando uno predica el poderoso evangelio de salvación y vemos las conversiones, vemos gente llorando, vemos gente cambiando. Nosotros los pastores tenemos esa gratificación de poder ver esas cosas, de poder ver a las personas cómo el Señor los va cambiando, cómo su familia va cambiando. La verdad que miren, ahí vemos el poder de Dios, el poder del evangelio, el cambio de las vidas. Veamos este relato de Hechos 16, en su versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Siempre, amados, me ha llamado la atención este texto, puntualmente. Cómo ella, escuchen esto, porque es explosivo, adoraba a Dios, pero no estaba convertida. Por eso, miren, vez pasada no sé quién lo dijo, pero uno escucha tanta palabra, de tantos hermosos pastores de casa de oración, que a veces se ha enseñado desde los púlpitos de las iglesias cristianas a odiar a los grupos religiosos, a odiar a los testigos de Jehová, a los mormones son del diablo, ni hablar de los católicos. Hay como una cosa, no sé si religiofobia, no sé cómo llamarlo, y realmente en esos grupos, que sabemos que no están correctos, no están alineados a la palabra, pero hay gente que allí ama al Señor. Hay gente que ama al Señor. Amados, mire, peor. A veces le tenemos hasta resquemor y desprecio a otras iglesias evangélicas que quizás no están tan alineadas a la sana doctrina y los tomamos como que son lo peor, no hay que juntarse con eso. Amados, son nuestros hermanos.
El Señor envía una carta a cada iglesia. Cada iglesia era diferente, pero toda era la iglesia del Señor. Algunas necesitaban reprensión, otras necesitaban despertarse de su letargo espiritual, pero todas eran la iglesia del Señor. Como dice el pastor Chuy, todavía no terminó la historia de las iglesias ni de las personas. No somos quien para desechar a nadie. Entonces, este texto a mí me ministró mucho en este sentido, porque yo no era como el apóstol Pablo, era como Saulo. Andaba cortando cabeza por todos lados. No, no es sana doctrina, fuera. No, amados, si esto hay que aprenderlo. Siempre pensé este texto. Esta persona, esta mujer Lidia, era griega. Y alguien podría decir, no le hables a esa pagana, adora a Diana de los Efesios. Y así muchos maestros y pastores incitan en las iglesias a odiar a otros grupos religiosos, que si bien sabemos que por ahí no están en lo correcto, pero nosotros debemos tener misericordia, que es lo que le falta a la iglesia. Ojo que yo no les estoy... Esta es una iglesia, amados, este es un lugar de privilegio, como dice el pastor Daniel. Este es un lugar de privilegio donde se predica la palabra. Yo no vengo a enseñarle nada, solamente compartir mis vivencias con el Señor. Esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice su versículo 14, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta? Adoraba a Dios, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Y 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen en ella, y nos obligó a quedarnos. Qué lindo cuando te obligan. Hay milanesa napolitana con papa frita y huevo frito, Denis. Ay, no sé, dale, no te hagas rogar, vení, vamos a casa. Así les obligó. Ha llegado el Evangelio a mi familia, Dios ha entrado a mi familia, quiero que se queden en casa. Era una mujer pudiente, era una empresaria. Y ahí también hay una hermosa enseñanza cómo Dios usa diferentes ministerios para su reino. El corazón de Lidia estaba listo y preparado para recibir la palabra. Ella creyó el mensaje de Dios, Dios abrió su corazón, nació de nuevo y fue bautizada. Eso es lo que sucede a todo aquel que oye la palabra y la cree. La fe salvífica viene por oír y creer la palabra de Dios. Por eso es tan poderosa la palabra de Dios. Por eso, amados, yo no voy a estar una hora hablando de mi testimonio personal, porque mi testimonio personal no convierte a nadie. Por ahí te hace tirar 2 lagrimitas, pobrecito, lo que le pasó. No, pero el Evangelio transforma las vidas porque va el Espíritu de Dios allí. Es una espada que penetra. El itinerario de los ministros y su labor en la dispensación de los medios de gracia están sometidos particularmente a la conducción y dirección divina, como les pasó a Pablo, a Lucas, a Bernabé, a toda esta gente. Debemos seguir la providencia y cualquier cosa que procuremos hacer, si Él nos permite, si Él no lo permite, no lo hagamos. Debemos someternos y creer que si Él frena una obra, con el pastor Daniel estamos, miren, tenemos una experiencia de estas cosas, pensamos que Dios va a hacer algo así y no. Y por ahí nos mandamos y no es. Ahora estamos aprendiendo. ¿No te pasó a vos? Decir, esto es de Dios, te mandás ahí con todo y de repente Dios te dice, no, no es por ahí. Como dice el pastor Daniel. ¿Cómo lo conocen, Amado, amada, la gente necesita mucha ayuda para sus almas. Y es tu deber buscarlas e invitarlas. Los llamados de Dios deben cumplirse con presteza. Es una orden de Dios, id y haced discípulos. Entre los oyentes de Pablo había una mujer de nombre Lidia, tenía un trabajo honesto que el historiador registra para elogio de ella. Aunque tenía que desempeñar ese trabajo, ella tenía tiempo para aprovechar y buscar a Dios porque su alma lo necesitaba. Otra enseñanza más. Esta era una mujer empresaria, como lo dije, era una mujer de mucho trabajo, quizás tenía empleados, etcétera, pero tenía tiempo para buscar a Dios. Últimamente, hoy veníamos hablando con el hermano que nos trajo,
Y vemos gente que son prosperadas económicamente y ya no pueden ni siquiera reunirse, porque lo mejor día de venta es sábado y domingo. Y ya no, el Señor me dijo tanto que no puedo congregar. Gracias a Dios que ahora está internet. Ni por internet lo miran, porque una vez que ya pasó, no, es viejo ese mensaje. ¿Cuánto fue ayer? Amados, aprendamos de Lidia. Apartar, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, para descansar, para las vacaciones, para jugar. Tiempo para Dios. Y la reunión en asamblea, amados, esto es formidable, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Creen que esta es la iglesia del Señor? Ustedes son la iglesia del Señor. No seremos disculpados de los deberes religiosos diciendo, no, tengo un negocio que administrar. ¿No tenemos también un Dios que servir y almas que evangelizar, amados? La religión no nos saca de nuestro negocio en el mundo, nos dirige a ellos, la verdadera religión. No tenemos que meternos en un monasterio y alejarnos del mundo. Al contrario, tenemos que mezclarnos con el mundo para ser la sal y la luz. El orgullo, el prejuicio y el pecado en las personas las dejan fuera de las verdades de Dios. El pecado que hay en el mundo hacen que esas personas estén lejos de Dios. Y vos no es que estás cerca de Dios, Dios habita en vos. Y te necesitan, te están diciendo con grito desgarrador, ayúdame. Aunque te rechace, aunque te diga no quiero saber nada con tu religión, te está diciendo ayúdame. Veamos el contexto de esta hermosa situación de evangelización de Lidia y cómo terminó en una fiesta en la casa de Lidia, comiendo panes con pasas de uva, esas comidas que comían en aquellos tiempos. Vamos a leer el contexto. Hechos capítulo 16, versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron, cuenta Lucas, por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo. Fíjense, ¿eh? Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu del Señor no se los permitió. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas, y esa noche Pablo tuvo la visión. Puesto de pie un varón de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. El macedonio no dijo, pasa a Europa y ayúdanos, sino pasa a Macedonia y ayúdanos. La inquietud de Lucas no era tanto geográfica, sino que con las condiciones de salvación. El tema era la salvación. No sabemos a quién, pero el tema es salvar a esa persona. No sabemos quién es. Versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato, cuando Dios habla de inmediato, hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio allí. Parece, aunque la narración de Lucas es demasiado concisa y no nos permite formarnos una idea clara, que Pablo y sus compañeros, una vez visitadas las comunidades fundadas en el viaje anterior, intentaron seguir adelante en dirección al oeste, o sea, a la Ferrere. Es decir, hacia la provincia procónsul de Asia, muy poblada y llena de colonias judías, cuya capital era Éfeso. Paréntesis. Cuando el Señor les dice ir por todo el mundo y hacer discípulos y todo eso, acuérdense que en ese tiempo la iglesia era, cuando Jesús estaba hablando, eran todos meros judíos, no había gentiles. Entonces el pensamiento del judío era muy cómodo el pensamiento del judío, era ir a ponerle a esos lugares. Sabemos que allá está don Jacobo, la familia, Roisman, vamos a ir a visitarlos. Y ahí les predicamos de Cristo, y si se convierten, ahí armamos una sinagoga. Después vamos a la otra ciudad, donde hay otros judíos más. Ellos pretendían formar una iglesia de puros judíos. Y el Señor, saben que desbarata todos los planes del hombre, ¿no? Entonces, claro, ellos iban con ese pensamiento, vamos a establecer más sinagogas, entre comillas, ¿no? Pero impedidos por el Espíritu Santo, se dirigieron hacia el norte.
y atravesaron la Frigia y el país de Galacia, llegando hasta los confines de Misia, con intención de detenerse y predicar en Bitinia. Pensando sin duda en las importantes ciudades de Nicea y Nicomedia, donde había florecientes colonias judías. Entonces, el Espíritu Santo se los impidió. Atravesaron Misia hasta Troas, importante puerto del mar Egeo, que era el centro de comunicación entre Asia Menor y Macedonia, a unos 18 kilómetros al sur de la antigua Troya. Bueno, es irrelevante esto, pero Dios, amados, miren, es una aventura el ministerio, porque Dios te envía a lugares impensados, y allí hay corazones como los de Lidia, que están buscando a Dios, pero necesitan oír el Evangelio. Necesitan oír el Evangelio de tu boca. Obviamente que detrás de eso tiene que haber un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El testimonio personal. Si mi vida si en la iglesia, como dice el pastor Rubén Estrada, en la puerta mágica entran, vienen peleando por la calle, y cuando entran, aparece la aureola y entran a la iglesia, ¿no? Todos paz y amor, y cuando salen otra vez se agarran, y en sus casas es peor. Y los parientes saben de eso, los amigos saben de eso. Entonces es difícil que vos les ayudes, porque te va a decir, si a vos no te resulta tu religión, ¿qué me querés meter a mí en esa religión? Así lo entienden. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una religión. Ayúdanos, Señor. A mi esposa y a mí nos pasó algo parecido, nos llevó por todos lados el Señor. Muchos años estuvimos llevando la palabra a través de la enseñanza bíblica. Yo nunca quise ser pastor, jamás. Yo soy hijo de pastor y nunca fue mi anhelo. Siempre quería enseñar la palabra, porque el maestro va, saca el pizarrón, listo, bueno, cierran su cuaderno, hasta la próxima clase. Es más fácil, ¿no? Y el Señor me llevó a enseñar la palabra en diferentes lugares. Estuve en Lanús, en Bécar, San Isidro, Congreso, Quilmes, Avellaneda, Hudson, Espeleta, hasta que nos establecimos en Banfield. En Loma de Zamora, que para mí Loma de Zamora, decir, era el castigo de Dios para mí. Pero Dios nos llevó a Loma de Zamora y ahí estamos hace ya más de 20 años. Los planes de Dios, amado. Los planes de Dios. Un día me tocó enseñar a un grupo de ancianitos en un centro de jubilados. Eran como 30 ancianitos. Y me escuchaban y y estaban allí, ellos, con tal que alguien les hable, estaban contentos. Había una ancianita de ojos azules, ella, la piel, el cabello bien blanco. Me recordaba a la abuelita del Titanic, ¿se acuerdan? Y yo le empecé a hablar del barco, cuando me inspiró y empecé a hablarle sobre el barco que se hundía y Jesús se paró allí. Y aceptaron al Señor. Y quizás esas personas ya no están aquí, alguno ha sido salvo. Amado, y toda la gloria es para el Señor. Porque un vaso inútil se dejó usar. La vez pasada nos decía el pastor Tony del Campo, amados, nadie es Señor, Él es el Señor. Somos simples servidores, somos simples ayudadores. Debemos ayudarnos mutuamente. A veces estamos hablando de ayudar al que no conoce al Señor y a veces no nos ayudamos ni entre nosotros, que somos pueblo. Ayúdanos, Señor. Bueno, versículo 11, subimos a bordo de un barco en Troas, navegando directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipo, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí por varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos a sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Pablo y Silas y Timoteo
En su segundo viaje misionero, visitando la iglesia alrededor de Derbe y Listra, animando y edificando a los hermanos, como resultado, las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentando día en día en número. Fue en esas condiciones que Pablo y su equipo misionero decidieron continuar con su viaje misionero conforme a los planes que habían tenido, pero el Señor, como les dije anteriormente, lo impidió. Interesante. Versículo 6 al 8, repasamos un poquito. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No es que el Señor desechó ese lugar, sino que no era el tiempo. Tenemos que saber dos cosas. Primero, cuál es la voluntad de Dios. Y segundo, cuándo es el tiempo. A veces queremos apurar los tiempos. A veces queremos salir corriendo y queremos viajar a, no sé, todos quieren ir a evangelizar a Miami, porque ahí no hay iglesia. Y quieren salir corriendo. Espera el tiempo de Dios. Primero, la voluntad de Dios, en qué te va a usar Dios. Y segundo, espera el tiempo de Dios. Amén. El Espíritu Santo intervino. ¿Cómo intervino? Prohibiéndole ir a un lugar. Te pregunto, ¿intervino el Espíritu Santo en tu vida? Quizás te pones a pensar ahora, a conciencia, tenías otros planes, no tenías planes de estar en esta iglesia. No tenías ni planes ni de estar en Argentina, vamos a partir de ahí. Y Dios desbarató todos esos planes para que hoy estés aquí. ¿No te parece que Dios tiene un propósito con tu vida? ¿No te parece que es hora de decirle al Señor, guíame? ¿Qué querés que es lo que haga? Señor, me diste estos dones, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, una vara. Bueno, Dios te va a usar con esa vara como Dios usó a Moisés. Lo que tengas, el talento, el don que Dios te ha dado, Dios lo va a usar para ayudar a otro, llevándole el Evangelio. ¿Qué hizo Pablo después que vio la visión? Lucas dice que enseguida procuramos partir para Macedonia. Notemos cómo Lucas se une ahora, decidimos, él se mete ahí en el grupo, aquí en Troas. Ya no dice procuraron partir, sino que dice procuramos, él se incluye. Lucas les acompañó hasta Filipos, donde se quedó, mientras que el resto prosiguió con el viaje. 6 o 7 años después volvió a unirse a Pablo y permaneció con él hasta el final de la narración de este capítulo. Pasaron muchas cosas, en un capítulo pueden pasar años, amados. Ahora Pablo tenía la absoluta seguridad que la voluntad de Dios era que prediquen el mensaje del Evangelio en la provincia romana de Macedonia, la primera provincia romana en el continente europeo. Amados, son datos interesantes como estudio, pero a veces las cosas parecen muy extrañas en nuestras vidas. Siendo hijos de Dios, siendo personas que amamos, nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero hay cosas que a veces no comprendemos y no sabemos ni dónde estamos parados. Tenemos la palabra de Dios, pero todavía no tenemos claridad qué es lo que Dios quiere con nosotros. Las cosas parecen que no tienen ni pie ni cabeza, no sé ni para dónde ir. Y le pregunto al pastor y el pastor te dice, anda a orar. Buscar la voluntad de Dios, y esa es la respuesta correcta. Pero no debemos desesperarnos. Hoy es el día de salvación. Vos ya sos salvo, y si no lo eres, te animo a que corras a los pies de Cristo. Pero si ya sos salvo como iglesia, Dios va a usarte para salvar a otros. Esta iglesia, amados, en menos de un año tiene que al menos duplicarse. Si uno de ustedes trabaja con una sola, no te digo que vayas a ganar, conquistar naciones, una sola persona, presentala al Señor y comenzá a orar y comenzá a usar todos los medios para hacerle llegar el Evangelio. Y la trajiste. Y el otro trajo a la suegra, aunque tuvo que reprender ahí. Trajo a la suegra, el otro trajo al compañero de trabajo, el otro trajo al compañero de la facultad. Cuando te das cuenta, no es por llenar la iglesia, amados, es por salvar almas. Y que esas personas salven almas. No solamente en la Ferrere, Argentina es grande, Buenos Aires es grandísimo. Ustedes piensan que, yo a veces lo pienso esto, que vamos a construir una mega iglesia que abarque toda una manzana. No alcanza para meter a todo el barrio. Tiene que haber más iglesias.
Más iglesias, en todo el barrio tienen que haber iglesias que prediquen el Evangelio. Y Dios nos quiere usar a nosotros. En tercer lugar, aquí vemos el viaje a Macedonia. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No estés apurado por hacer el trabajo del Señor. No somos colaboradores, somos esclavos. Porque hay personas que vienen y colaboran. Yo vengo a darte una manito, pastor, a ver qué necesitan, qué puedo ser útil. Porque tiene un tiempo, porque está de vacaciones. No, amado, el esclavo es de tiempo completo. Obviamente entendiendo que todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar, tiempo de estudiar y tiempo de servir al Señor. Pero en el trabajo y en la facultad también podés evangelizar. Antes de salir a evangelizar, Pablo y su equipo misionero pasaron algunos días en Filipos, tal vez reconociendo el terreno, familiarizándose con la gente y ciertamente orando, buscando la guía del Señor, para poner en la mano del Señor la obra que estaban pronto a realizar y que iba a dar gran fruto. Ayúdanos, es el mensaje de hoy. Ayúdanos. Hay gente que está orando sin conocer a Dios. Dios ayúdame, está diciendo. Dios envía un ángel. Y ese ángel puede ser vos. ¿Saben que ángel es el mensajero de Dios? El apóstol Pablo le había llevado el evangelio a muchos. Ahora Dios se le revela en una visión de noche y ve a un hombre rogándole que vaya a Macedonia a ayudarle. Lo que Pablo ve es a un hombre sencillo, común y corriente, que le estaba gritando: ayúdame. La vez pasada estaba haciendo una cuestión en mi casa y el techo es bastante alto y quería sacar un ventilador de techo, sin cortar la luz, no se lo recomiendo. Entonces me subo a un banquito y no llegaba, entonces puse una silla y arriba otro banquito y parecía Tangarica ahí arriba, haciendo equilibrio. Entonces corto un cable y el otro cable no lo puedo cortar y me queda colgando y chispeando ahí. Y yo, ¡ayuda! Y mi hijo estaba con los auriculares escuchando alabanza, ¿no? ¡Ayuda! Hasta que por ahí me escuchó mi esposa: ¿qué, mi amor? ¡Ayúdame, que me quedo electrocutado aquí! Cortó la luz y pude sacarlo. Cuando uno está desesperado y necesita ayuda porque se le está por caer algo, porque algo está pasando, es imperioso que venga alguien a socorrerte. Amados, esto es mucho más serio. Estamos hablando que en este tiempo están muriendo miles y miles de personas por esta pandemia. No sabemos bien qué es lo que pasa. Por un lado el virus, por el otro lado la desidia en los hospitales. Miren, yo tengo información de gente que padecen de enfermedades terminales que no pueden hacerse el tratamiento porque hay un abandono de las personas. No hay medicamento, mi esposa tiene que operarse, por ejemplo, y no hay lugar donde no atienden. Y si es urgente, te podés morir tranquilamente. Primero es el COVID. Y no solucionan ni una cosa ni la otra. Desesperados están. Anda a un hospital, lleva la palabra del Señor, vas a ver cómo hay gente que te va a escuchar. Ayúdame. Predícanos, le decía en la visión este varón a Pablo. Es como si dijera: ven cuanto antes, no te conformes solo con orar por nosotros, porque a veces lo hacemos fácil, vamos a orar, y es la parte más fácil, ¿no? Bueno, oro, pero orar y actuar, hacer algo. A veces, amados, un llamado telefónico, un simple mensaje de WhatsApp puede ser, amados, determinante para una persona. ¿Cuántos casos, cuántos testimonios de personas que se iban a suicidar, que estaban con la soga al cuello y escucharon un mensaje en la televisión? ¿Cuántos hemos escuchado? A veces estábamos ahí con las redes, enredados estamos. Usemos, amados, esos medios que hoy tenemos para predicar el Evangelio. ¿Qué les parece? ¿Nos comprometemos con el Señor? Ayúdanos. Miren que voy a revisar su Facebook. Nada, mentira. Yo no soy el pastor. Termino con esto. Yo soy un poco de enseñar de una manera cronológica,
y los hermanos ya me conocen, ¿no? Algunos se me siguen durmiendo todavía, pero ya lo estoy adiestrando. Pero yo creo que el Señor ya nos ha hablado. Pablo y su equipo de trabajo querían ir para aquí, querían ir para allá, y el Señor le dijo, no, hay una persona que urgente necesita ayuda. ¿Saben que lo notable? Que ese varón macedonio no era un varón, en definitiva era una mujer, se llamaba Lidia. Y ahí comenzó toda la situación. Porque ellos se quedaron en aquel lugar y de repente había una mujer que tenía espíritu de pitonisa, un espíritu maligno. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Y comenzó a decir, estos varones son hombres de Dios, son, parafraseando, profetas de Jehová. Empezaron a hablar y cualquier pastor hoy lo contrataría como algún agente de marketing, ¿no? Para que le haga propaganda, ¿no? Dice que Pablo, desagradándole esto, se dio vuelta y echó fuera el demonio que había en esa mujer. ¿Qué pasó con eso? Lo denuncia el dueño porque esta chica le daba ganancias a estos dueños. Cuando se sale el demonio, esta chica no podía ni adivinar ni con el chicle bazooka, se le fue el demonio, no podía ver el futuro. Y de repente a Pablo y a su comitiva lo llevan preso y lo golpean bien golpeados. Y lo meten en el lugar más hondo, más terrible, y allí dice que cantaban Pablo y Silas. ¿Y lo oían quiénes? Los presos. ¿Los presos necesitaban ayuda? Sí que necesitaban ayuda. ¿El carcelero necesitaba ayuda? Sí. Llegó a decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios, miren, lo sacó del confort de sus viajes. Ellos tenían toda su agenda. Vamos a ir para acá, para allá, a abrir iglesia. Y el Señor lo metió en una cárcel. Y allí comenzó la predicación de Pablo, efectiva. Y aquel carcelero esa noche aceptó al Señor, recibió a Cristo en su corazón. Él y toda su familia se bautizaron. Y otra fiesta, terminaban con un asado ahí. Amados, no es lo que nos parece. Tenemos que ir donde está la necesidad. Hay un poema que también me marcó de niño. Cuando yo era chico lo escuché y lo entendí. Quizás lo habrás escuchado. Por un clavo se perdió un reino. Por falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Y por falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por falta de un caballo fue que el soldado se perdió. Por falta de un soldado fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que se perdió un reino. Y todo por falta de un clavo. Hay cosas que parecen insignificantes. Hay ministerios que uno dice, no, pero yo quiero estar acá adelante. Amados, ustedes no saben cómo estoy temblando yo aquí. Y los que predican saben de qué les hablo. Pero un clavo es algo insignificante. Y entiéndase, un ministerio que parece insignificante. Por ejemplo, una intercesión, orar por alguien. Hacer la verdadera guerra espiritual. Amados, miren, Satanás se soltó con todo, ¿eh? Y la iglesia está en un letargo. Está como, Señor, bendíceme, prospérame. Amados, debemos levantarnos como guerreros. Debemos usar todos los medios. Debemos unirnos en oración. Debemos evangelizar. Debemos usar la música, el arte para predicar el evangelio. Todo lo que esté a nuestro alcance debe ser para glorificar a Cristo y predicar el evangelio. Dios te ha dado una voz de locutor, pues hacer un programa de radio. Hoy no hace falta ni pagar espacio, por internet lo puedes hacer. Dios te dio talento para cantar, cantales alabanzas al Señor y predicar el evangelio cantando. De cualquier manera, la gente está diciendo, ayúdame. Los pastores Cristina y Daniel Alfano, ¿saben cómo los veo yo a ellos? Como el puente de Brooklyn. No sé si vieron el puente de Brooklyn, Nueva York, ese inmenso puente que tienen. Ellos son un puente de bendición.
Saben que si no fuese por ellos, toda la gloria para el Señor, obviamente, pero Dios usa a Pablo para predicar a Lidia. Yo cuando me acerqué a ellos, yo estaba desahuciado ministerialmente, estaba engañado, estaba desengañado, perdón, no creía más en nadie, no creía en los pastores, no creía en nada. Como muchos de ustedes, quizás viniste a la iglesia como última instancia, pero ya no crees más en nada. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres que todavía están dispuestos a tender la mano. Porque si aquella jovencita que golpeó la puerta de mi hogar hace más de 45 años hubiese dicho, no tengo ganas, no, esta puerta, no, mejor digamos que no hay nadie y volvamos a la iglesia. Hicieron su trabajo, efectivamente. Abrieron la puerta de su corazón, se abrió la puerta de la iglesia y para mí se abrió la puerta del cielo, porque conocí a Cristo. Cuando yo les conocí a Daniel y a Cristina, ellos rápidamente abrieron sus manos y dijeron, vamos a trabajar juntos. Vamos a restaurarnos, vamos a buscar al Señor y vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y aquí estamos, ya pasaron 12 años de eso. Y seguimos siendo de bendición a tanta gente a través de un ministerio que damos gracias a Dios, el cual conocimos. Ellos acudieron a ayudar, como también acudieron a ayudarles a ustedes. Porque un pastor, en definitiva, termina viviendo la vida de los demás, teniendo su propia vida, los problemas de los demás, los sufrimientos de los demás, las pérdidas de los demás. Y casi siempre te hacen partícipe de las pérdidas, no de las ganancias. Yo les animo a que valoren a sus pastores, que los sostengan en oración. Amados, el trabajo ministerial es un trabajo dificilísimo, es arduo. Es una batalla abierta contra Satanás, porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos a aquellas personas que nos están pidiendo ayuda. Entonces yo les animo que oren por sus pastores, que levanten sus manos, porque es muy difícil llevar adelante el ministerio cuando uno tiene el corazón desanimado, cuando uno está sobrecargado, cuando uno está entristecido, porque a veces, amados, son más las desavenencias que recibimos que las gratificaciones. Es un llamado del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que debemos considerar la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. Y yo doy fe de que los pastores son personas de Dios, sin duda. Y si ellos no nos ayudaban, nosotros hoy no estaríamos aquí. Yo sé que esto no les gusta a ellos, pero toda la gloria es para el Señor. Pero yo estoy dando este ejemplo, así como una persona, como dos personas pueden ayudar, y esto se puede multiplicar, se puede potenciar. Nosotros, gracias a eso, hoy pudimos establecer 2 iglesias más, con sus pastores, con su congregación. Si ellos hubiesen cerrado la puerta en ese momento y dicen, no, nosotros no, nos cuesta confiar, no, a veces hay que arriesgar. Así que aprendamos de ellos. Vengan y ayúdennos. Esta es una respuesta, es una misiva de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cerra tus ojos, por favor, amado, amada. Deja que el Espíritu de Dios siga obrando en tu corazón. Amado, amada, ya es hora de dejar de ser meros espectadores. Retirémonos ya de esa larga fila de gente que solo espera retirar su bendición y luego volverse a la comodidad de su hogar. No, seamos protagonistas en este tiempo, en esta parte final de la historia.
Ya dejemos de gemir, ayúdame, ayúdame, sino seamos agentes de bendición, seamos un ejército de ayudadores, ayudando a paliar la necesidad del prójimo, pero sobre todo ayudándoles a que se acerquen a Jesús y se salven para toda la eternidad. Jesús nos dejó un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Señor amado, intenté dar este mensaje, Señor, que es muy especial para mí, porque si alguien no me ayudaba, si alguien no se ocupaba de sembrar la palabra en mi corazón, hoy no estaría aquí, Señor. Y ninguno de los que están aquí, ninguno de mis hermanos, que de una manera u otra seguramente tienen testimonios hermosos, tremendos, si alguien no les compartía la palabra, si alguien no les ayudaba a entender que solo Cristo es la puerta, que solo Él es la verdad y la vida, hoy no estarían aquí. Te pido por favor que levantes tu mano en señal de compromiso ante Dios. Levanta tu mano y dile: Señor, me comprometo a ayudar. Y ayúdame a ayudar. Capacítame, dame las fuerzas, dame el deseo, dame el querer como el hacer, Señor. Que no haga una promesa en falso. Pero déjame decirte, amado, amada, que es un mandato de Dios. No es algo librado al deseo de cada uno, es un mandato de Dios, de ir y ayudar, para que otros conozcan el Evangelio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea